Hola, shalom, shalom, familia del reino, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días para todos. Aquí una vez más en el Ministerio Fuente de Agua Viva y despertando con Yeshua. Qué maravilloso es poder despertar con Él y mucho más cuando nos introducimos a su palabra y ahí es cuando nosotros podemos ver qué es lo que Él nos quiere mostrar, qué es lo que nos quiere decir, porque aquí en este salmo también podemos ver que por su gracia hay una victoria. Y de ahí al músico principal David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el Salmo 18, el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces, ahí nuestra amada Beatriz nos va a comentar que entonces, ¿qué es lo que fue lo que dijo por medio de este salmo? Y eso es lo maravilloso que tiene el Padre, que Él nos puede mostrar a nosotros, por medio del salmo, qué es lo que le quiso decir en ese entonces a David y qué es lo que nos quiere decir a nosotros también. Así que, amada Beatriz, bienvenida, buen día. Shalom, shalom, familia del reino, muy buenos días. Ya. Una vez más, reunido con la pastora y mi amada hermana Rosita. Gracias al Padre por esta oportunidad. Así que bueno, voy a dar comienzo a la lectura del Salmo 18, que lleva por título El canto de David al Todopoderoso por la providencia divina y la salvación de los que confían en Él. Y dice así: para el conductor del sirviente de David, quien expresó a Adonai las palabras de este cántico en el día que lo salvó Adonai a él de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: te he amado, Adonai, mi fortaleza. Adonai es mi roca y mi fortaleza y mi redentor. Mi Dios, mi roca, me resguardaré en él. Mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alta torre. Renombrado llamaré a Adonai, y de mis enemigos estaré salvado. Me cercaron campamentos de muerte y torrentes de perversos me atemorizaron. Tropas de asesinos me rodearon, me afrontaron obstáculos de muerte. En mi apremio clamaré a Adonai y a mi Dios gritaré. Escucharé desde su santuario mi voz y mi grito ante él llegará a sus oídos. Y tembló y se estremeció la tierra, y los fundamentos de las montañas se atemorizaron y temblaron, pues se enojó él. Subió humo en su ira, y fuego de su boca ha de consumir a mis enemigos. Carbones se encendieron de él, e inclinó el cielo y descendió, y penumbra bajo sus pies. Y montó sobre un ángel y voló, y remontó sobre las alas del viento. Hizo oscuridad su ocultamiento, a su alrededor su refugio, la oscuridad de las aguas, las nubes del cielo. Por el brillo ante su presencia, sus nubes atravesaron, granizo y carbones de fuego. Y tronó desde el cielo Donai, y el Altísimo hizo oír su voz, granizo y carbones de fuego. Y lanzó sus flechas y los diseminó, y muchos relámpagos, y los confundió. Hicieron visibles las torrentes de agua, y se descubrieron los fundamentos de la tierra. Por tu amonestación, Adonai, por el soplido del aliento de tu nariz. Envió desde las alturas, me llevó, me sacó de las aguas abundantes. Me salvó de mi enemigo poderoso y de los que me odian, pues me superaron. Me afrontaron en el día de mis desgracias, y fue Adonai de soporte para mí. Hasta aquí me tocaba leer. ¿Sigues, Rosita, vos? Así es. Buenos días, familia del reino. Señor los bendiga grandemente.
20:27. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues ha dado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presente tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos, he sido íntegro con él, y me ha obtenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Tú eres fiel con quien es fiel y irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Ahora me da una explicación a este versículo. La palabra fiel, versículo 25, se refiere a un amor entre compañeros de un pacto. Dios responde amablemente, versículo 25-26, porque no es solamente un rey, es un amigo. Aristóteles pensaba que era imposible que los hombres pudieran ser amigos de algún Dios, porque los amigos tienen cosas en común y pueden preguntarse. También tú. Pero el convertirse un humano al primer gran acto de amistad de Dios fue hacerse como uno de nosotros, acercándose a nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Él. Debido a que se humilló a sí mismo para acercarse a nosotros, solo los humildes, no los altivos, pueden ser su amigo. En su segundo gran acto de amistad, Él dio su vida por nosotros. Juan 15:13. En nuestros sufrimientos podemos mirar a Jesús, a Yeshua, preguntarle, ¿también tú? Oración. Señor, parece inimaginable que el Rey del universo también es el amigo de mi corazón, pero así es. Al escuchar tu palabra, orar de forma constante y honesta y servirte, permitime crecer en amistad y comunión contigo. Ahora sigo al 28:33. Tú, Señor, mantiene mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, ilumina mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Él es quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies ligereza de venado y me mantiene firme en las alturas. Amén. Ahora una explicación. ¿Sí? Este salmo, desde el primer versículo, trata de cómo Dios nos da fortaleza para enfrentar cualquier cosa, cómo obtenemos esa fuerza. Aquí David nos dice que él puede saltar murallas porque el camino de Dios es perfecto y su palabra es intachable. Un Dios perfecto solo puede tener comunicación perfecta con su pueblo. Somos nosotros los que leemos perezosamente, despreciamos la oración y fallamos al meditarla en su palabra. El mejor regalo en el mundo, además de la palabra encarnada, Jesús mismo es la palabra escrita de Dios. Y ella encenderá tu corazón si se lo permites. Allá llegaste al 33. Amén, amén, amén. Beatriz, ¿tenés vos tu reflexión? Sí, acá la primera parte que me toca leer, acá en el versículo 7 dice, en mi apremio clamaré a Adonai y a mi Dios gritaré. Escuchará desde su santuario mi voz y mi grito. Ante él llegará a sus oídos. Clamor, ¿no? Dice gritaré, o sea, no es solo así una simple oración, sino desgarrarse, derramarse delante del Eterno, exponiendo todo, siendo sincero. Acá David estaba siendo perseguido brutalmente y estaba pasando una situación terrible. Dice, tropas de asesinos me rodearon, me afrontaron obstáculos de muerte. En mi apremio clamaré a Adonai y a mi Dios gritaré. Escuchará desde su santuario mi voz y mi grito ante él llegará a sus oídos. Qué lindo ejemplo, ¿no? Para que lo tomemos y lo apropiemos, ¿no? Yo creo que todos tenemos luchas, no tendremos quizás luchas de que nos persiguen
como en el caso de él, pero podemos tener otras luchas y la salida está en clamar. Y leyendo esto me vino a memoria un versículo que me supo dar el Padre en un tiempo que estaba pasando una prueba muy difícil, donde estaba pasando tipo persecución, se me había acusado de algo que no era, se había levantado calumnia. Y yo decía, Padre, tú eres mi defensor, ayúdame que todo salga a luz y ayúdame a que la verdad salga a luz y reivindícame. ¿Y saben qué palabra me dio en ese momento el Padre? Acá en Isaías 33, 32, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él nos salvará. Y qué tremendo, porque llegó en el momento justo. Yo pude ver ahí al juez supremo, yo pude ver al legislador, porque él hace las leyes. Sus leyes son perfectas, no son como las leyes humanas. Y dice que Jehová es nuestro rey, Él nos salvará. Amén. Estamos bajo su gobierno. Si estamos bajo el gobierno de Yuhet, si estamos bajo las leyes de Él, seremos juzgados. Y Él nos salvará. Y realmente pude ver su mano, y Él se glorificó. Y yo recuerdo que en ese tiempo me planté en esta palabra, y la reclamé, y la reclamé, y reclamé, y pude ver esa justicia que proviene del mismo trono del Padre. Aleluya. ¿Me entiendes? Por eso su palabra es lumbrera a nuestro camino. Y entonces, como esta situación que vivía David, yo me imaginé, por eso me transporté a ese tiempo. Yo no sé qué estará pasando, quizás el que nos esté escuchando, quizás está pasando un momento de persecución espiritual o de calumnias, de injurias, de cosas que se levantan, de enemigos que se levantan, ¿no? Pero si estamos haciendo la voluntad del Padre y caminando correctamente, pongamos toda nuestra confianza en Él y parémonos en su palabra, clamemos, gritemos, como dice el Salmo acá. David gritó hasta que sus oraciones fueron escuchadas, hasta que llegaron al trono. Amén. El Padre escuchó. Por eso hoy le regalo esta palabra en Isaías 33, 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él nos salvará. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gracias. Bueno, voy a seguir aquí con el 34. Es como que se me hincha el corazón, es una cosa que siento cada vez que leo, ¿no? Cada palabra, porque realmente nos habla, ¿no? Y dice el 34, el versículo 34, ¿quién adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce? Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y lo alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando a sus encierros. Viva Jehová, bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios,
y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén y amén. Realmente es maravilloso la forma en que esto está expresado, ¿no? Es una manera muy interesante, ¿no? De lo que habla la Torá, de lo que habla la palabra, ¿no? Manejando una expresión dulce, profunda. Ese te amo que decía al principio Beatriz, te amo, Jehová. Manifiesta un afecto íntimo y ferviente. Y es lo que sentimos nosotros cada vez que vamos a compartir algo, cuando les queremos compartir la palabra. Es un amor tan ferviente, tan íntimo con el Padre, que queremos expresarlo. Y es una forma introductoria en la que el salmista, ¿no es cierto?, nos quiere introducir a esa relación con el Padre Eterno. Y así nosotros, ¿no? Porque cuando nosotros les hablamos de estos salmos es cuando queremos que ese mismísimo amor que sentimos por el Padre, ustedes también lo sientan de esa forma ferviente, ¿no? Y cuando hablamos del amor humano, entramos en el reino ¿de qué? De la incertidumbre. ¿Por qué? Porque es complejo comprenderlo y resulta efímero, ya que lo que hoy es amor puede que mañana sea una discordia o un odio, porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Este pasaje a nosotros con este pasaje nosotros nos damos cuenta de que la vida de un hombre que se ha topado con tanto afecto por parte del Padre Eterno, que no puede alejarse de ese sentimiento profundo e intenso que siente por el Señor, este amor se convierte en el móvil que está orientado a la obediencia, a la entrega, a la lealtad de su parte. Y es lo que nosotros sentimos, esa entrega, esa lealtad, esa obediencia, ese caminar en emuná con el Padre. Entonces, nosotros podemos ver que es lo que se desarrolla, ¿no? Aquí, en todos estos pasajes que nos permiten tener una visión más amplia de la conexión espiritual que el salmista, que David tenía con el Padre Eterno. Se refiere a que el Señor, como fortaleza mía, roca mía, mi libertador, mi castillo, mi escudo, mi alto refugio y fuerza de mi salvación. Acá nosotros podemos ver otros términos que se orientan a exaltar a nuestro Creador, como muchos de nosotros lo exaltamos, como muchos de nosotros levantamos su nombre en alto. La forma que nosotros visualizamos o en que visualiza a Dios el salmista en este pasaje es mediante la experiencia de David, de que Dios se ha convertido en el lugar seguro del cual puede conseguir fortaleza para contrarrestar todos sus problemas. Y así el poeta nos enseña que al ver al Padre como nuestro único y eterno refugio, solamente en Él nosotros
estamos seguros, nos sentimos resguardados. Ahora bien, ¿cómo aplicamos este salmo, estas palabras de bendición del Salmo 18 a nuestra vida? Nosotros podemos ver que quizás hay muchas formas en que podemos aplicarlo. Tenemos que tomarlo como una referencia para comprender de qué manera debemos actuar frente a las adversidades y cómo debemos implorar al Padre Eterno. Como decía ahí nuestra hermana Beatriz, a los gritos quizás, o quizás no, de acuerdo a lo que nos guía el Padre. Es preciso indagar estos versículos para darnos cuenta de lo que nos quería expresar o transmitir el salmista. Acá cuando vemos entre el versículo 4 y el 5, el salmista nos relata su situación. Está rodeado con los lazos de la muerte. Entonces David, ¿qué es lo que nos dice? Que estaba atemorizado por los torrentes de Belial, o sea, eran torrentes de muerte, de maldad, quienes son hombres proclives a la violencia. Había mucha violencia y en su necesidad lo único que hizo fue invocar al Padre Eterno. Fíjense, él no salió huyendo. No salió huyendo. ¿Cuántos de nosotros hemos querido salir huyendo y nos hemos querido ir de un lugar a otro? No, él simplemente buscó del Padre. Entonces la palabra nos enseña que el clamor de David retumbó a los oídos del Eterno y se convirtió en una alarma que movilizó a los cielos, movilizó quizás a los malajines del Eterno. El Señor acá nos muestra, se muestra preparado para destruir a los enemigos del salmista, apartarlo a él de la muerte. Y a partir del versículo 20, ¿qué es lo que nos habla el salmista? Que parece detenerse a pensar sobre las frases o sobre las fases experimentadas en los versículos anteriores. Nos sirve como referencia esto para comprender por qué motivos el Eterno libró y protegió al salmista. O sea, él desde este versículo, desde los versículos 20, él mira hacia atrás, lo hace pensar qué hubo antes para que el Eterno hiciera esto, ¿no? Para que lo librara y lo protegiera. La razón por la cual David resulta victorioso es por tener su temor puesto en Jehová. Como antecedente a esta sección de poemas o de versículos, se encuentran las vivencias del salmista de David. ¿Respecto a quién? A Saúl, que podemos encontrarlo en Primera de Samuel 24, 19 y 26, 23, para que cada uno de nosotros podamos estudiar, que podamos mirar, escudriñar. Les dejo estos versículos. Primera de Samuel 24, 19 y 26, 23. Tomar como referencia la vida de David es la base que nos brinda este salmo a nosotros, ya que lo utiliza como ejemplo absoluto de cómo debe comportarse una persona cuando se dirige a la presencia del Padre Eterno. Apliquemos este salmo moldeando nuestro carácter, nuestra personalidad, para que esta personalidad nuestra sea similar a David, para alcanzar la gracia ante los ojos del Eterno. Eso es lo que nosotros primeramente deberíamos hacer. Ir en busca de esa personalidad, de que sea similar a la de David. Que podamos alcanzar por medio de
por medio de esa oración, todo esto, y que podamos ser salvos, que podamos ser salvos. Esto es maravilloso porque realmente lo que nos mencionó Rosa anteriormente con respecto al Salmo y de poder ver, ¿no? Cómo él miró hacia atrás, qué hubo antes. Y de ahí en más, todo como se viene gestando este Salmo. Porque nos habla de toda una vida, nos habla de la vida de David. Nos habla de cómo él hacía, cómo él actuaba delante del Padre. Y así nosotros, muchos de nosotros, cuando vamos delante de la presencia de nuestro Abacadosh, nosotros muchas veces, ¿cuántos de nosotros no hemos llorado, no hemos clamado al Padre, le hemos gritado? Yo he sido una que le ha gritado al Padre, por favor, ¿cuándo va a cambiar mi condición, Padre? ¿Cuándo va a cambiar mi condición? ¿Cuándo va a cambiar la condición de mis hijos, Padre? Y lloraba y yo clamaba al Padre. Y para gloria de Él y por gracia de Él, llegó ese momento. Llegó ese momento y yo hoy puedo descansar en el Padre porque se lo supe entregar mi adversidad delante de Él. Y así cada una de nosotras, cuando le entregamos al Padre, cuando le decimos, papá, acá estamos clamándote a ti, al más grande, al poderoso, al que libra batallas, al que nos hace libres. Estamos delante de ti, no estamos huyendo, ni nos estamos mezclando como si fuéramos también malvados. Porque a cuántos de nosotros no nos ha venido muchas veces la ira para decir, me voy a poner a la altura de él, del que me está haciendo maldad, o me pongo a la altura del más grande, del yo soy. La altura que nosotros debemos tener es cuando nosotros vamos y subimos a ese monte santo, a ese monte Kadosh. En la palabra misma dice que si nosotros creemos que ese monte se va a correr o se va a trasladar, así va a ser si creemos en Él. Y lo creemos en el Padre, creemos en lo que Él puede hacer. Y que Él lo puede hacer en el tiempo justo, no cuando yo quiero, sino cuando Él quiere. Porque Él sabe cuál es el momento justo. Él sabe cuál es el momento en donde va a haber un cambio radical y que ya no va a volver a suceder. Él sabe cuando cada uno de nosotros también necesitamos cambiar y va a ser en el momento justo, cuando su voluntad perfecta y agradable lo permita. ¿Por qué? Porque ya no habrá marcha atrás. Porque una vez que nosotros cambiamos, pero para avanzar, no para retroceder. Cambiamos para poner por obra la palabra del Padre Eterno. Porque sabemos y reconocemos de dónde el Padre Eterno nos sacó, de dónde el Padre Eterno nos redimió, de dónde el Padre Eterno nos salvó, de dónde nos libertó. Y no nos hizo falta que esa ira creciera y nos pusiéramos a la altura de los malvados, de los que nos perseguían, como cuando lo perseguían a David. David no se puso a su altura a decir yo hoy los voy a confrontar, los voy a enfrentar y me voy a poner a la altura de ellos con flechas, con espadas. No. Él solamente tomó la espada de la palabra, porque esa es espada de dos filos,
que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y viene y corta toda adversidad, toda iniquidad. Y de esa manera, tomando la palabra, esa espada de dos filos, es que nosotros podemos decir que tenemos ese temor reverente al Padre como lo tenía David. Que no fuimos alocadamente a enfrentarnos con quien nos hizo daño, sino que nosotros esperamos en Él, porque no hay mejor legislador y juez justo como el Padre Eterno. Ay de aquel que se mete con uno de mis pequeños, dice el Padre. Entonces, ¿seré yo quien vaya a confrontar al malvado? No, porque sé que mis fuerzas son limitadas. Sé que quizás yo estoy limitada, pero Él, que es el Todopoderoso, el que nos libra de las batallas, es el que nos da la victoria. Es el que nos da la victoria. Si nosotros nos ponemos a pensar, si el Padre Eterno pone un dedo en el malvado, es destruido. Es destruido. Entonces, ¿en quién nosotros debemos confiar? ¿En quién debemos confiar? En el Todopoderoso. ¿Creeremos en la Mónica Ocampo? No. Creemos en el Padre Eterno. ¿Por qué? Porque es Él el que nos libra de las batallas, no yo. Es su palabra la que nos guía. Es su palabra la que nos libra. Es su palabra la que nos fortalece para poderlo superar, para poder seguir avanzando aún en la prueba y para seguir aún cuando de atrás nos estén tirando puñales. Cuando nos estén tirando puñales, nosotros avanzamos, porque el Padre Eterno a nosotros nos da las fuerzas del búfalo para seguir avanzando, para seguir firmes, aún en la adversidad. Nosotros seguimos firmes y caminamos, y no importa cómo lleguemos al Padre, lo importante es que lleguemos al Padre. Entonces, en este tiempo, amados, que sea un tiempo de ir al Padre, que sea un tiempo de búsqueda, un tiempo de clamar a Él. ¿Saben por qué? Porque estamos ahora mismo comenzando un tiempo maravilloso, en el tiempo de Hanukkah, en donde vamos a poder ir en busca de esos milagros, así como el Padre Eterno lo hizo con los macabeos, así como el Padre Eterno lo hizo en el templo. Estamos en un tiempo maravilloso para recibir cada uno de nosotros el milagro del Padre Eterno, así como lo libró al salmista David, así nos libra a nosotros. Y esos son sus milagros. Entonces, de esta manera, los vamos a invitar a la convocatoria de Hanukkah que se va a celebrar en el círculo de suboficiales el día viernes 19 a partir de las 18 horas al frente de la Plaza Colón aquí en Córdoba capital. Así que les mandamos un abrazo, un saludo ferviente, así, con mucho amor, porque es lo que el Padre ha depositado en cada una de nosotras. Así que los bendigo en el nombre poderoso de Yeshua
y que sea la luz de Yeshua en este tiempo, cumpliendo cada uno de sus milagros, los que el Padre Eterno sabe que anhela su corazón y que son necesarios para ustedes para este tiempo. Así que los bendigo en el nombre poderoso de Yeshua. Mi amada Rosa, ¿quieres saludar? Bendiciones a los hermanos, que tengan un excelente día. Y bueno, y preparándonos para Hanukkah. Nos esperamos, como dijo la profeta, ahí en el círculo oficial frente a la Plaza Colón. Bendiciones. Amén. Beatriz. Sí, una vez más, invitados, los esperamos. Aprovechemos este tiempo maravilloso para entrar en esta hermosa fiesta. Que Yeshua se nos revele, que sea la luz, que entre a nuestras vidas, a nuestros hogares, y que esta fiesta traiga la concreción de muchos milagros o peticiones anheladas en nuestro corazón. Aprovechemos estos 8 días para buscarlo intensamente, para que la llama de Yeshua se enciende fuertemente en nuestros hogares y en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Dios. Amén. Que cada uno de sus recipientes sean llenos del aceite fresco de Adonai para recibir cada milagro. Los bendecimos en el nombre de Yeshua.